a elaborar su ensayito. Tiene un contenido de el significado de lo que es un ensayo, la redacción del ensayo, la función principal del ensayo, las características del mismo, los tipos de ensayo, que es la parte fundamental, los ensayos más utilizados para que ustedes lo apliquen, la extensión del ensayo, que es una duda que casi la mayoría tiene, y las partes del ensayo, o sea, la estructura que debe aplicarse en este escrito o en este texto. Pues bien, partiremos del significado de ensayo. Miren, es muy sencillo y creo que tienen una oportunidad muy interesante en elaborar un solo ensayo para que les entreguen sus diplomas en el posgrado. Y nos vamos a respaldar, nos vamos a referenciar con una fuente autorizada importante de la lengua española, confiable además, en relación al significado de este texto. Un ensayo, como dice, es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personal. De esta conceptualización, de este significado de ensayo, podemos interpretar de la siguiente manera. Es en ese sentido que este escrito llamado ensayo es un texto en el que el autor, o sea, cada uno de ustedes que va a elaborar el ensayo, se permite el uso de información confiable para formular argumentos propios, exponiendo ideas y pensamientos sobre un tema específico. Y aquí me voy a detener. Les había hablado de que como es un solo ensayo que van a elaborar para que les entreguen sus diplomas, ustedes tienen la amplitud, la apertura de poder elegir cualquiera de los módulos que han llevado o basarse en cualquiera de los módulos que han llevado durante su programa, ya sea del MACOFI, del MAGU o del Matrix, tal vez hay alguien, para poder elaborar el ensayo. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un ensayo sobre una NINC, no sobre todas las NIC, sobre todas las normas internacionales de contabilidad. Una sola. A ver, por ejemplo, la NIC 9. A ver, si alguien quiere hacer una pregunta. A ver, sobre la NIC 9. Puta, yo no sé. Es un tema, es un tema específico que tienen que escoger. No de un gran avance. ¿Por qué? Porque tiene que ser breve. Además, como auditores tenemos que cuidar de que esa información que vamos a utilizar sea altamente confiable, para que eso nos permita realizar argumentos propios, exponiendo nuestras ideas propias, nuestros pensamientos propios y, como dice el significado del ensayo, sobre un tema específico. ¿Estamos claros? ¿Alguna consulta? Un tema específico, no varias normas, una sola norma, un solo lineamiento. Por ejemplo, hay otro tema para los del MACOFI que llevan, el denominativo es control de gestión. Está vinculado los controles, los avances del COSO, por ejemplo, en relación al COSO 1 y su avance al COSO 3. Un solo tema específico, de ahí pueden elegir ambiente de control para poder vaciarlo en un ensayo. ¿Alguna consulta sobre la elección del tema específico? Ya, continuamos. Para eso necesitamos tener algunos elementos en los cuales
nos podamos apoyar para realizar la redacción del ensayo. ¿Y cuáles son esos elementos que me va a permitir redactar el ensayo? Primero, tengo que identificar cada una de las partes del ensayo de acuerdo a la estructura proporcional, lo que vamos a ver al final. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero para redactar el ensayo? El autor, o sea, ustedes, identificar la estructura o partes del ensayo para poderlo aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Segundo elemento, brevemente expone o exponga cuál es el tema que se abordará. Brevemente, porque no tiene una extensión grande el ensayo. Aclarando su concepto central. Es el ejemplo que le he dado de la NIC 9 o de la NIC 33, etc. Del cual tiene que identificar su concepto central. Otro de los elementos importantes de esta redacción es justificar qué postura es la que va a tomar el autor, o sea, los que van a elaborar el ensayo, respecto al tema. Puede ser que no estén de acuerdo, puede ser que tiene muchos vacíos técnicos, o puede ser que haya tenido un avance significativo en relación a alguno de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si es desde el punto de vista de la auditoría, por ejemplo, las normas internacionales de auditoría. Una de ellas, nada más, la 315, por decir, en uno de sus lineamientos, puede ser que ustedes determinen un gran avance, una unión de varias normas internacionales de auditoría a la fecha. Tienen que utilizar la última versión y si quieren aplicar una correspondencia de otra versión anterior. Si ahora estamos, por decir, 2012, 13, 14, 15, puede ser de 2022, 23, 22, 21, 20 del 2019. O sea, aplicar esa argumentación entre normas tomando en cuenta el avance en función a la versión. Otro de los elementos que se debe tomar en cuenta para redactar el ensayo es que debe ser de manera breve, clara y precisa, sin utilizar narraciones ambiguas. Breve, clara y precisa. Por otra parte, la redacción debe cumplir con el formato establecido y la metodología APA. En este caso de la metodología APA, les sugiero, si bien se ha avanzado a la versión 7, que sigan utilizando la versión 6, que es la más didáctica. Y en cuanto a formato, el formato establecido por la coordinación del posgrado, no sé si ya les han hecho llegar. Si no les han hecho llegar todavía a su grupo de WhatsApp, voy a pedir mañana que les adicionen el formato para poder redactar el ensayo. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Ya, continuamos. Licenciada, Dígame. buenas noches, Carlos Aruquipa le habla, licen. Hola, Carlitos. ¿Cómo está, licenciada? Buenas ¿Cómo noches. está? Seguimos juntos. Seguimos juntos, sí, sí, licenciada, Ya, seguimos juntos. ya. ¿El ensayo, licenciada, tiene algún número determinado de hojas, Sí, específicamente? vamos a entrar, sí. Poco a poco vamos a entrar ya, Ah, ya, casi al final, a ver la extensión. Pero lo que estamos viendo es desde la primera parte. Cómo se debe entender un ensayo, cómo se debe redactar un ensayo, y si se da cuenta,
la norma internacional de metodología de investigación nos reitera que debe ser breve, claro y conciso en todos los elementos en los cuales se va a redactar el ensayo. Ya vamos a entrar, un poquito de paciencia, después del descanso vamos a entrar ya a ver la parte de la extensión del ensayo. ¿Está bien? Perfecto, licenciada. ¿Está listo? Ya. Sí, sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? Ya. Sí, La les está claro. función, ya, la función principal de un ensayo. Necesitamos, para no confundirnos con una monografía, es más simple que una monografía y es más fácil de elaborar, porque su estructura también es bastante resumida. No es similar a la de una monografía que se asemeja o que se acerca más a la de una tesis. ¿Por qué? Porque la monografía es una redacción preliminar hacia una posible tesis. En cambio, el ensayo es más fácil de redactarlo porque su estructura es bastante pequeña, mínima. Pero para eso tenemos que conocer cuál es la función de este texto. Por lo tanto, tenemos que entender que este texto es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Nuevamente volvemos a mencionar la sintetización o la brevedad o la claridad o la precisión de este texto. Tiene como finalidad argumentar lo que les decía, una opinión sobre el tema o explorar. Nosotros manejamos muchas normas. Si no entran a las normas de auditoría, no entran a las normas contables, las NINC, las NINF, entren a los controles o entren a la gestión, ¿no? Tenemos bastante material en todos los semestres que ustedes han llevado en su programa de maestría. Posee un carácter preliminar, introductorio, y es de carácter propedéutico. ¿Qué es propedéutico? ¿Cómo entendemos? Es una enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina, según la Real Academia Española. Asimismo, presenta argumentos y opiniones debidamente sustentadas. Y eso lo hemos visto, y Carlito se va a acordar en el taller anterior, que esa sustentación lo tenemos que hacer a través de nuestras referencias bibliográficas, ya sea a través de los libros en físico o en el caso del ensayo no es tan rígido, que también lo vamos a ver al final, puede ser también por internet, publicaciones, etc. ¿Alguna consulta hasta aquí? No creo porque está sencillo para entender. ¿Cuál es la característica de un ensayo? Este ensayo o este escrito es un tipo de texto que analiza, evalúa o interpreta un tema determinado de manera libre. Por eso es tan sencillo escribir, más sencillo que escribir una monografía. Pero sí es una preparación para poder escribir, ya sea una monografía y mejor aún, su tesis. Creo que no van a tener ningún problema cuando ustedes elijan un tema para poder argumentar, porque es de análisis, discusión, opinión completamente libre, pero sí sin dejar de lado la información confiable que ustedes van a capturar y la sustentación a través de sus referencias bibliográficas. Sigamos adelante.
Luego tenemos dentro el contenido, y mire, los tipos de ensayo. Y antes de irnos al descanso, les voy a leer cuántos tipos de ensayo se pueden escribir. Mire, uno es el ensayo científico, otro es el ensayo argumentativo, otro es el ensayo académico, otro es el ensayo bibliográfico, otro es el ensayo descriptivo, el ensayo literario, el ensayo filosófico, el ensayo sociológico, el ensayo histórico, también conocido como narrativo, y también puede ser aplicado los dos, tanto histórico como narrativo. El ensayo expositivo y el ensayo crítico. Pero nosotros no nos vamos a hacer problema de aplicar todos. Yo les voy a guiar cuál vamos a aplicar en este ensayo que ustedes van a elaborar. Bueno, vamos a tener un descanso de ¿cuántos minutos? A ver, dejo a su elección. 15, 20, ¿cuántos minutos? O media hora.